Bien, hermanos, estamos aquí otro sábado más para hacer la escuela sabática y empezaremos con una oración como es de costumbre. Padre Santo, Padre amado, Santo, Santo, Santo sea tu nombre. Te damos gracias, Padre, por este nuevo sábado, esta nueva oportunidad, Señor, de poder escuchar tu palabra, poder aprender estos capítulos de Isaías que son tan importantes para nosotros, incluso para el día de hoy. Porque sabemos, Padre, que tú estás siempre con nosotros, tú nos das oportunidades, aunque aparece, Señor, nosotros nos parezca a veces que te has alejado, Señor. Hoy veremos, Padre, que todo eso es así. Tu palabra esté con nosotros, Padre, que tu Espíritu sea quien hable por mi boca, Señor, por tu gloria. Te lo pedimos todo en nombre santo, amado Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la lección es la número 12, la que es para el día de hoy, día 20 de marzo de 2021, y el título es El deseado de todas las gentes. Los que conocen el Espíritu de Profecía saben que hay un libro que se llama así, El deseado de todas las gentes. Sin embargo, este título o esta frase ya fue dicha por el profeta Ageo, Ageo 2:7, que lo podemos leer si os parece, que dice así: y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Por tanto, esto ya es una profecía, lógicamente, que ya el profeta había dicho. Pero bueno, la profecía del Señor lo desarrolla, lógicamente, en ese libro tan magnífico que tenemos. Empezamos leyendo la cita que tenemos en el sábado, que dice así: debemos aprender en la escuela de Cristo. Solo su justicia puede darnos derecho a las bendiciones del pacto de gracia. Durante mucho tiempo hemos anhelado y procurado obtener esas bendiciones, pero no las hemos recibido porque hemos fomentado la idea de que podríamos hacer algo para llegar a ser dignos de ella. No hemos dejado de mirarnos a nosotros mismos, ni hemos creído que Jesús es nuestro Salvador viviente. No debemos creer que somos salvos por nuestra propia gracia y por nuestros méritos. La gracia de Cristo es nuestra única esperanza de salvación. El Señor promete a través de su profeta: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55:7. Debemos creer en la promesa en sí y no aceptar un sentimiento como si fuera fe. Cuando confiemos plenamente en Dios, cuando descansemos sobre los méritos de Jesús como el Salvador que perdona los pecados, recibiremos toda la ayuda que anhelamos. Bien, de esta cita, que la verdad es muy amplia, tenemos varias notaciones, ¿no? Pero bueno, vamos a desarrollarlo en lo que es en la escuela, en todos los días de la semana. Vamos a ver primero cuáles son los efectos del pecado. ¿Qué pasa solo por pecar? ¿Realmente solo estamos transgrediendo la ley de Dios o hay algún efecto más? O incluso, antes de pecar, antes de transgredir esa ley, ¿realmente hemos pecado? Luego veremos también si realmente todos podemos ser perdonados. A ver si todos podemos ser perdonados o no. Luego, ese llamado que nos hace Dios, ese llamado universal, para que todo el pueblo pueda ser redimido. Luego veremos también el año de la voluntad del Señor, ese año agradable de la voluntad del Señor que Jesús profetizó. Y a la vez que hay un año agradable, también hay un día de venganza. Pero ¿realmente es venganza? ¿Dios es vengativo? Bueno, todo esto lo veremos en esta escuela o intentaremos desarrollarlo un poco. Bien, si pasamos al domingo, al día 14, perdón, bueno, antes de nada me gustaría leeros un momento en qué situación estamos, porque lógicamente vamos a leer los textos de Isaías, pero me gustaría recordar en qué situación estamos, porque lógicamente venimos de muchas semanas de escuela y vamos a situarnos un poco, ¿no? Tenemos por un lado que el reinado de Usías. ¿Qué hizo el rey Usías? Bueno, se enalteció, ¿no? Vimos que se enalteció, quiso entrar en el templo. Esto lo vemos en Segunda de Crónicas 16, dice:
Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Sabemos que esto ya fue una rebelión, pero justo hizo todo lo correcto. Uzías tenía una vida recta antes de hacer eso, según lo que nos relata la palabra de Dios, sí, porque nos dice, e hizo lo correcto, en el versículo 4 dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho a Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Realmente la vida era próspera. ¿Hasta qué? Hasta el momento que se enalteció su corazón. Luego ya Jehová lo hirió, murió, y luego vino Jotam, ¿no? El reinado de Jotam. ¿Qué pasó con él? Bueno, dice en Crónicas, segundo Crónicas también, el 27, dice 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Uzías, su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Bueno, ya hizo algo bueno porque al menos no se enalteció. Pero ¿qué nos dice el texto? Pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Por tanto, continuábamos en la misma tónica. El pueblo se iba corrompiendo. Y si ya nos vamos a Isaías 7:1, perdón, me he saltado uno. Si seguimos el reinado, que ya vamos al reinado de Acab, ya nos dice también que no hizo, en el 28:1 de segundo de Crónicas, nos dice, de 20 años era Acab cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas de Baales. Por tanto, cada vez más el pueblo se iba pervirtiendo más. Esto, como iba a decir antes, lo podemos comprobar en Isaías 7:1, donde dice, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, que recién rey de Siria, Peca, hijo de Ramalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y en el versículo 11 dice, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. O sea, pídeme lo que quieras que te lo daré. ¿Pero qué dijo él? Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Y la respuesta del profeta Isaías, ¿cuál dijo? Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Es decir, ¿qué le pasaba al pueblo? ¿Realmente creía en Dios el pueblo? ¿Creía que Dios los podía salvar? No, no creía que los podía salvar, porque ¿en quién confiaban más? En los Baales, en las estatuas fundidas, en las imágenes. Realmente aquí Acaz no hizo valer su fe, realmente no tenía fe en Jehová, porque si el profeta de Dios le pide ¿qué señal quieres? Dime lo que quieres, que Jehová te lo concederá. Es decir, ¿cómo voy a pedirle si no me lo va a dar, seguro, porque no puede? O sea, esta sería la traducción, ¿no? Por tanto, el pueblo realmente estaba en barrena ya, en barrena de caída directamente. Por eso la situación es la que tenemos ahora. Esto lo podemos ver también, perdonad, pero es que hoy leeremos mucho espíritu de profecía, lo he comentado antes de empezar fuera de línea. En el libro Profetas y Reyes, de tapa azul, en la página 231, el capítulo 26, dice, he aquí vuestro Dios, nos dice, en los tiempos de Isaías, la comprensión espiritual de la humanidad se hallaba oscurecida por un concepto erróneo acerca de Dios. Durante mucho tiempo, Satanás había procurado inducir a los hombres a considerar a su creador como el autor del pecado, del sufrimiento y la muerte. Los que habían sido engañados se imaginaban que Dios era duro y exigente. Bueno, todo esto quizás también era solo culpa de las personas individuales, para decirlo así, o sea, o era todo también culpa de todas esas leyes que fueron metiendo por el medio en el sistema religioso para cumplir, por ejemplo, para guardar el sábado. ¿Cuántas leyes no habían? Tengo que recordar, no sé si quién me puede ayudar. ¿Cuántas leyes tenía? ¿Más de 200 quizás para el sábado, creo que era?
613 en total, para el sábado no lo sé. Bueno, es igual, que sea la mitad o una tercera parte de esas 600 ya suficiente. Sí, bueno, se habla que incluso para el sábado había como 1500. 1500 diferentes leyes que ellos habían ido añadiendo, ¿eh? Correcto. Por tanto, en este caso, uno que realmente quisiera seguir a Dios y que no conociera la palabra de Dios y que no hubiera estudiado la palabra de Dios, realmente que creería en ese Dios, que es un Dios que no, que, bueno, que me hace sufrir mucho porque yo para poder cumplir eso nunca seré salvo, es imposible, o sea, no habrá manera, ¿no? Por tanto, en este caso, el pueblo pues creía eso, que su creador era el autor del pecado, el sufrimiento y la muerte. Porque claro, si tenían en cuenta que cualquier ley de estas humanas, si se transgredía era pecado, pues claro que era el autor del pecado, porque si pisara donde pisara siempre habría pecado. Sería imposible no pecar en cualquier sitio, ¿no? Lógicamente ya veremos que todos somos pecadores y eso lo sabemos, ¿no? Todos pecaron, pero no en este sentido. Esto, Grigori, es también paralelo, esto es paralelo a lo que ocurre hoy en día. Hoy la gente no tiene en cuenta la equivalencia, el factor Dios, no lo tienen en cuenta, ¿eh? Solo tienen en cuenta el factor humano, que por medio de la política, etcétera, pues se arregle todo y todo vaya bien, ¿eh? Ahora, cuando las cosas van mal, entonces se quejan de que si hay Dios, ¿por qué permite esto, no? ¿Por qué pasa todo esto, no? Pero no se tiene en cuenta el factor Dios, ¿eh? Es decir, que se repite esa historia de Israel. Ellos eran el pueblo de Dios y en cambio no aceptaban a Dios, rechazaban a Dios. Y hoy pasa lo mismo. En teoría debería ser una sociedad cristiana, por lo menos en Occidente, y en cambio no lo es. La gente es antirreligiosa, es atea. Bueno, sí que tienen otras religiones, desde luego. Que si yogas, que si orientales, que si tal, ¿no? Pero a Dios, el Dios de la Biblia, no lo contemplan. Pero le piden ayuda a Dios. Perdona, Josep. Digas. ¿Le piden ayuda a Dios? Porque Dios ayuda a los obedientes. ¿A qué Dios? Sí, pero Dios siempre, si te dejas guiar por Dios, es cuando... Eso es lo que veremos en esta escuela, que veremos que Dios siempre está ahí. Es decir, así como aquella pintura, que no me acuerdo de quién es, que sale como Dios intenta tocar el dedo del hombre, pero el hombre está con la falange recogida. Dios la tiene estirada, pero el hombre la tiene recogida, porque al final es voluntad del hombre acercarse a Dios. Dios es, en este caso, es un Dios de libertad, te deja de escoger qué quieres hacer. Lógicamente no puede ser una tiranía de que déjame salvarte, ¿no? Es tu libre voluntad, el libre albedrío. O sea, como dice, ¿no? Ábreme la puerta que estoy fuera. Lógicamente la puerta se abre por dentro, no se abre por fuera. Por tanto, si tú no la abres, no puede entrar y que él cene contigo. Por tanto, es imposible. Pero la confusión del pueblo mediante la introducción de otras leyes, de otras ceremonias, de cada vez una liturgia religiosa más estricta o más compleja, y el no indagar por uno mismo la palabra de Dios, que este es lo principal también, eso es lo que no permite, o al revés, nos hace pensar que es un Dios de castigo. Es un Dios que solo castiga, que solo quiere mal. Es que Dios me ha castigado por esto. Incluso tradicionalmente, a mí de pequeñito me decían, cuidado, no hagas esto, que Dios te va a castigar. Esto es que Dios te ha castigado. Claro, te meten en el subconsciente ya de decir, pero Dios castiga. No, Dios no castiga. ¿Dios qué hace? Paga por justa medida. Es decir, tenemos nuestra paga al final, ¿no? Que veremos en la venganza. ¿La venganza realmente es una venganza? ¿Es un Dios vengativo? ¿O realmente es un Dios que nos da la paga justa de nuestros hechos? Lo que se siembra se recoge, ¿no? Correcto. Pero hay veces que se siembra y se recoge podrido. ¿Por qué? Porque no la has regado, porque no la has vigilado, por el hecho de sembrar. O sea, el sembrar, para decirlo así, ir un día a la iglesia realmente es sembrar correctamente, o tenemos que orar cada día, tenemos que leer cada día,
e intentar atraer a alguien, a Dios, a Cristo cada día. Realmente ese es el sembrío correcto, ¿no? Porque si hablamos de que yo planto una semilla, la riego y me olvido, y una vez a la semana la riego, pero no la vigilo, que hayan animales, que hayan parásitos, que haya lo que sea, claro, esa planta no va a crecer, o va a crecer ínfimo, se va a pudrir, o va a pasar muchas cosas, ¿no? Por tanto, al final nuestra fe es igual, la tenemos que trabajar cada día. Creo que hay que tener en cuenta que, y no hay que olvidar, Dios castiga y eso hay que comprenderlo y punto. O sea, castiga porque no, para la misma Biblia lo dice, que castiga, pero es porque no hay más remedio. Y castiga a quien ama, dice. Dios castiga a quien ama, porque no le queda otro remedio. O sea, nosotros, al final, solo nos queda que permita que nos pase algo para reaccionar. Nosotros le hemos puesto en esa tesitura. Adán empezó así, ¿no? Adán y Eva empezaron así. Y nosotros hemos vivido toda la vida con el pecado encima. Entonces, si no reaccionamos a la primera, pues tenemos que reaccionar más adelante. Y al final te tiene que pasar gorda para que comprendas qué camino tienes que seguir, pero eso nos pasa a la gran mayoría. Eso lo estoy viendo mucho con mis hijos, por ejemplo, ¿no? Tú te puedes hartar de decir cosas, te puedes hartar de decirle, oye, mira, esto mejor no lo hagas así, porque tal, mejor no lo hagas así, porque cual. Pero no, tiene que pegársela gorda, tiene que pegársela muy gorda, porque si no, y luego recuerda, vale, pues sí, quizás tienes razón, porque quizás esto no tenía que haberlo hecho así, pero eso va por dentro, tú no te das cuenta hasta que no se la pegan. Entonces, viendo eso, yo me imagino a Dios con nosotros, ¿no? Nuestro Padre, que te está diciendo, mira, que si vas por ahí te la vas a pegar, que si vas por ahí te la vas a pegar. Por eso es la extraña obra, ¿no? Porque al final, cuando toque eliminar a todos los impíos, es la extraña obra, pero eso es una consecuencia propia de nuestras elecciones, ¿no? Al final, no hay otra solución, es que no hay otra salida, ¿no? Sí, y yo creo que a veces el tema es poner la palabra, realmente lo que significa la palabra en el lugar adecuado, porque no solo Dios castiga, sino que también habla de que Dios venga, de que Dios también hace su venganza. ¿Por qué? Porque la venganza es el castigo, es la retribución. Es como dice, día de venganza de Jehová, años de retribuciones en el pleito de Sión. Lo que pasa es que el hombre, bueno, se pasa en estas cosas, en el castigo, en la venganza, y tiene a veces, para nosotros tiene una connotación muy mala, pero es parte de la retribución, el castigo y la venganza de Jehová. Bueno, porque perdón. Las mismas palabras atribuidas a los hombres o atribuidas a Dios son totalmente diferentes. Ahí está. Claro, si tú castigas, lo más probable es que te equivoques de algo, porque no tienes toda la información, pero él sí la tiene toda. Si él castiga, es justo. Si él se venga, es justo. Si él es celoso, es justo. Porque sabe toda la verdad y lo tiene claro. Nadie no puede decir, no, es que se ha pasado de rosca, porque pensaba que tal. No. Él lo que hace, lo hace con la justicia, con todo lo que hay y punto. No hay ninguna información que se le esconda. Por lo tanto, claro, por eso el contexto humano de castigo, venganza y todo eso, claro, tú puedes considerar que una cosa es justa o no es justa, pero nadie lo sabe, solo él lo sabe. Si eso que ha pasado es justo o no es justo, ¿no? Pero evidentemente tú no puedes hacerlo porque tú no tienes toda la información. Por eso no puedes empezar aquí a ser justiciero, ¿no? Aunque también dice que hagamos justicia. Entonces, claro, todo eso tiene que tener su punto de equilibrio. No vas a coger la espada y vas a ponerte por ahí a cortar cabezas, desde luego. O sea que todo tiene su justa medida y para el hombre tiene un nivel y para Dios tiene otro, ¿no? Correcto, ahí está el tema, ¿no? Al final nosotros la palabra venganza la denotamos como algo de sentimiento, ¿no? De resarcir un daño, es decir, es que este me ha hecho, por tanto me vengo de él y quiero recuperar mi honor o quiero recuperar sangre por sangre, bueno, decíamos ojo por ojo, que lógicamente en el Antiguo Testamento lo teníamos, pero no es la venganza de Dios. La venganza de Dios es lo que decimos, al final es una paga, es una retribución, pero todo viene en función de los hechos, de lo que nosotros hacemos. Lo que decía Ángel es muy cierto.
ha habido momentos, como Sodoma y Gomorra, por ejemplo, que ya no había solución y tuvo que aniquilar a esos dos pueblos. ¿Pero por qué? Porque ya no había, porque él tiene toda la información, nosotros no. O sea, si alguien lee solo el trocito de Sodoma y Gomorra, puede pensar, uy, qué Dios más malo, que ha eliminado dos pueblos, hombre, pero seguro que alguien se podía salvar de ahí. O sea, lógicamente, volvemos a lo mismo, y teníais razón, las palabras para nosotros tienen un significado, pero para Dios tienen un significado totalmente distinto, y es el significado original. Lo que pasa que como hombres siempre transformamos o mutamos, o digámoslo como queramos, las palabras y los significados a nuestro, y además a nuestro beneficio siempre. Sí, Rocío. Una cosa que quiero abordar. Una vez que estábamos buscando información sobre Sodoma y Gomorra con mis hijos, porque mis hijos tenían la pregunta de que si había niños en este juicio, ¿no? O en este castigo de Dios. Y para ver un poco la visión humana, cómo veía Sodoma y Gomorra en imágenes, ¿no? Generalmente los católicos han hecho muchos vídeos de este día, ¿no? Casi en todas las mini documentales o mini versiones de Sodoma y Gomorra se ve un Dios despiadado. Básicamente venían dos ángeles en plan guerreros de estos con espadas y empezaban a matar a toda la gente de Sodoma y Gomorra. O sea, la visión humana de Sodoma y Gomorra es un Dios cruel que le encanta la sangre. O sea, no he encontrado yo con mis hijos, yo estaba buscando a ver cómo les muestro en imágenes lo que ha sido Sodoma y Gomorra, ¿no? Porque aparte habíamos visto lo del azufre del ministerio, pero yo quería que les quede alguna imagen de cómo la gente estaba ahí, a la medida que ellos entiendan. Pero los directores, como siempre, intentando mostrar pues a un Dios vengador en plan, no sé si han visto la de Gladiador, la película Gladiador, pues hagan de cuenta que había dos gladiadores en Sodoma y Gomorra con sus espadas haciendo pues estragos. O sea, la visión de venganza a nivel visual de Sodoma y Gomorra es cruel y muy sangrienta. Yo por lo menos no sé si, aparte de los dibujitos, ¿no? Había dibujitos también de Sodoma y Gomorra, pero yo no quería mostrarles esa versión así tan, tan infantil, digamos, por decirlo así. Y dije, pues vamos a ver en YouTube, que hay muchas cosas de estas, a ver cómo se lo presentan a los niños, porque al final esto se lo hacen para los niños, ¿no? Y no existe, por lo menos yo no lo he encontrado. Muy bien, pues si Una continuamos. cosa, es bueno entender que el tema del castigo, de la retribución, la venganza que estamos hablando, quizás el principal objetivo es la vindicación de la justicia de Dios. Correcto. Es decir, es poner a la ley en su lugar y es una reivindicación de la justicia el castigo. Y eso es quizás el más importante. Correcto. Bien, continuamos con la lectura que estábamos haciendo. Dice, los que habían sido engañados se imaginaban que Dios era duro y exigente. Le veían como el acecho para denunciar y condenar, nunca dispuesto a recibir al pecador, mientras hubiese una excusa legal para no ayudarle. La ley de amor que rige el cielo había sido calumniada por el gran engañador y presentada como una restricción de la felicidad humana, un yugo gravoso del cual debían escapar gustosos. Declaraba que era imposible obedecer sus preceptos y que los castigos por la transgresión se imponían arbitrariamente. Los israelitas no tenían excusa para olvidarse del verdadero carácter de Jehová. Con frecuencia se les había revelado como Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande misericordia y verdad. Había testificado, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Esta es la lectura, estamos diciendo, Profetas y Reyes, capítulo 26, página 231. Aquí para ver un poco la situación del pueblo, ¿no? Hemos visto que el pueblo se estaba pervirtiendo, se estaba corrompiendo. Y bueno, y ahora ya vamos a la lectura de los textos de la lección para ver exactamente qué nos está diciendo, ¿no? En Isaías 58:3, hay un reflejo un poquito de todo esto, ¿no? Dicen, ¿por qué ayunamos y tú no lo ves? ¿Por qué humillamos nuestras almas y tú no te das por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno hayáis placer y oprimís a todos vuestros obreros. Bueno, esto es un poquito el versículo para decir, bueno, estamos ayunando, estamos haciendo cosas, pero tú no nos ves, tú no nos oyes. Es que claro, te has ido, ¿no? Y luego ya vamos al texto de la lección de esta semana. Sí,
Sí, Digas. perdona un comentario. Claro, es que es muy importante, ¿no?, para el ser humano no solo intentar obedecer la ley, sino hacerlo como camino, no como finalidad, sino como camino para llegar a Dios, ¿no? Para que Dios te pueda bendecir y tú puedas estar plenamente en Él, ¿no? Entonces es muy importante, aparte de intentar hacer las cosas bien, también dedicar un tiempo cada día a meditar acerca de Dios para poder llegar a amarle, ¿no? Realmente, porque si no amamos a Dios por encima de todas las cosas, todo nos parece duro y todo nos puede parecer, pues, distanciado de nosotros, ¿no? Claro. Entonces es fundamental establecer esa relación con Dios y llegar a amarle por encima de todas las cosas, y eso se hace pues meditando en Él y centrando los pensamientos en Él cuando quizás estarías pensando en otras cosas, ¿no? Desarrollar esa figura en ti, ¿no? Que realmente crezca en ti y hasta el punto de que llegue un momento que solo pienses en Él, ¿no? Y entonces lo demás ya viene por añadidura, es decir, la ley ya te parece pues algo factible de cumplir y el llevar una vida cristiana te parece algo agradable, ¿no? Si no, si lo haces al revés, es una tortura, claro. Si intentas obedecer la ley sin establecer esa relación con Dios profunda, pues claro, te puede resultar realmente imposible y antipático, ¿no? Que es lo que les pasaba a los judíos seguramente. Exactamente. Pero fijaos, esto que ha dicho Luis también me hace reflexionar un poco. Vosotros no conocéis, por ejemplo, a cristianos que oren cada día, lean la palabra de Dios, que realmente vivan una vida cristiana, pero realmente que no sean felices, que no tengan alegría, que realmente su vida no sea feliz. Sí hay. ¿Pero por qué? Porque su carácter realmente está deformado. O sea, realmente no lo buscan con sinceridad, no, como dice Luis, no tienes que estar pensando en Dios realmente, el carácter de Cristo. Pero realmente, por mucho que seamos legalistas, es decir, por mucho que yo lea, por mucho que yo aplique, al final puedo ser muy fariseo realmente. Pero realmente tengo que tener el carácter de Cristo. Al final tenemos que ver la imagen de Cristo, tiene que ser nuestro ejemplo. Pero realmente puede haber mucha gente que decir, este es cristiano, pero va a trabajar, se pelea con todos los compañeros que tiene, o los trabajos cada 2 por 3 resulta que se pelea y tiene problemas, o problemas en casa, o problemas con los amigos, no sé. O sea, realmente no solo por el hecho de parecerlo, o para decirlo así, para cumplir las legalidades, somos cristianos. Dime, Ángel. No, incluso, a ver, incluso si tú meditas y todo en el carácter de Cristo y todo, pero si no tienes clara cuál es la verdad presente y no actúas en consecuencia, o sea, si realmente no te llenas de lo que realmente hay que predicar hoy, lo vimos el sábado pasado y no me canso de recordar esa cita, ¿no? De Elena White, de que dice que no predicas a Cristo, sino informas a las personas de lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? Si no haces eso, no predicas la verdad como es en Jesús. Entonces, claro, si no predicas la verdad como es en Jesús, tampoco puedes llegar a una comunión con Él. Hay gente que siente que está muy cerca de Dios o que siente que está en una paz especial con Dios y que el Señor y Cristo, ¿no? Y en cambio, en la misma cita decía, ¿no?, que aquellos que dicen, no, yo solo predico a Cristo, pues resulta que estos estaban equivocados, ¿no? O sea, que no estaban predicando a Cristo los que decían que solo predican a Cristo. Entonces, todo es un conjunto, ¿no? Evidentemente es una totalidad, ya lo que hemos dicho siempre, ¿no? Un cristiano es todo, es desde dentro hasta afuera, desde lo que piensas, lo que haces, lo que predicas, todo tiene que ser un conjunto, si no, no sirve de nada. Por eso hay unas estrategias en la manera de hacer las cosas que también nos ayuda a estar más cerca de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo se actúa cuando tú quieres servir a Dios? Pues lo haces por fe, sobre todo, y más al principio, porque no acabas de tener esa experiencia aún con el Señor, ¿no? Entonces actúas por fe, sabes que eso lo debes hacer de una manera y al principio el acto hace el pensamiento el acto, ¿no? Es un ciclo que también el acto te ayuda al pensamiento. No es solo el pensamiento. No es solo esperar a que tenga un sentimiento o algo dentro que hace algo hacia afuera, sino que empiezas a rodar por fe también. Pero
Yo creo que hay un tema que Jesús dijo, el que busca encuentra, el que llama se le abre, el que pide se le da. La persona que busca a Dios lo encuentra. El que no encuentra a Dios es porque no quiere encontrarlo. Es como cuando se dice, bueno, que los fariseos guardaban los 10 mandamientos. No, los fariseos no guardaban ningún mandamiento. Jesús se los echó en cara. Vosotros anuláis los mandamientos de Dios por vuestras tradiciones. Es decir, ellos no violaban los 10 mandamientos, ellos guardaban sus propias leyes. Entonces, la persona que no está en Cristo, si la persona que ora, que lee la Biblia, que supuestamente ora, que supuestamente estudia la Biblia, que supuestamente medita, pero no está en Cristo, es porque no lo hace realmente. O no se hará, guardará formas, hará que lo hace, pero se engaña a sí misma. A ver, yo puedo entender que hay personas que están de alguna manera en Cristo y quizás no conozcan esta verdad presente porque no les ha llegado la luz, pero toda la luz que pueden recibir la van recibiendo. Entonces, si las cosas se hacen con sinceridad de corazón, pues Cristo va a estar y la luz que podamos tener, la vamos a tener. Correcto. Otras cosas son las apariencias, lo que yo quiero mostrar al resto, que es lo que hacían los fariseos y lo que hace muchísima gente cristiana. Bueno, en el fondo de su corazón no buscan realmente a Dios, por eso no lo tienen. Es decir, vivir una vida realmente cristiana es estar en Cristo. Y claro, cuando uno, la vida cristiana le sabe mal y te sale amargo, es porque algo estás fallando, obviamente. Y no es la vida abundante de Jesús. Exactamente. Muy bien, vamos a leer los textos. Isaías, en este caso, Isaías 59, dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Recordemos que estamos en el domingo, los efectos del pecado. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben trabajo y dan luz a iniquidad. ¿Qué nos está describiendo aquí realmente? Nos está describiendo que Dios realmente no se ha apartado, la mano de Jehová no se ha acortado. Volvemos a lo mismo. Siempre tiene el brazo extendido. Somos nosotros que nuestros hechos, nuestros haceres, son los que nos están separando de Él. ¿Cuál era la situación? La que hemos visto, ¿no? Que estaban haciendo pues, imágenes a los Baales. Bueno, pues están pervirtiendo, realmente no estaban en el camino del Señor. Con lo cual, se separaron de Él. ¿Dónde vimos por primera vez esta separación? Esto lo vimos en el Génesis, por Adán. Esto estaba en Génesis 2, quiero recordar. Si vamos a Génesis 2, 27, creo. Génesis 3, 9. El título ya dice la expulsión del huerto. Dice: llamó Jehová a Dios a Adán y le dijo: ¿dónde estás tú? Perdón, el 3, 8. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y Adán y su esposa se escondieron de la presencia de Jehová. ¿Quién es el que se separa de Jehová? ¿El hombre o es Jehová que se separa del hombre? El hombre es el que por sus hechos y ya por su conocimiento, digámosle, por su raciocinio, dice: ¿qué he hecho? He hecho mal, ¿no? Pues no puedo estar ahí. O al menos Adán se dio cuenta en ese momento. Pero hay mucha gente que realmente hace cosas que no son correctas y no se da ni cuenta que se está separando de Dios. Y ahora la pregunta que tengo es: ¿el pecado es realmente el principal motivo de separación de Dios? ¿O antes nos separamos con otros hechos de Dios? Realmente. No sé si he expresado bien la pregunta, porque yo en la mente, en mi cabeza la tenía muy bien, pero la he desarrollado muy mal. O sea, no sé si se me ha entendido lo que quiero decir. Es decir,
¿realmente el pecado es solo la transgresión de la ley? A ver. El pecado es la transgresión de la ley. El tema es que la transgresión de la ley es muy amplia, porque esto nos llevaría a pensar el tema del primer pecado. Correcto. La letra de la ley decía de comer del fruto, pero vimos cómo ellos empezaron a gestar el pecado, y lo que habla Santiago, cómo el pecado se va gestando, se va concibiendo. Pero claro, hay un momento donde en la mente empiezan los pensamientos a irse por otro camino, hasta que el pecado es consumado, cuando se transgrede ya la letra de la ley, por así decir. Pero en el espíritu de la ley uno ya empieza espiritualmente a desviarse. Pero tiene todo un proceso de gestación hasta una consumación, que ahí es cuando se transgrede la ley en el sentido pleno de la palabra. Sí. Pero es un proceso. No recuerdo bien que nuestro Señor dijo justamente que el pecado empieza en la mente, ¿no? Por el hecho de solo mirar, cuando pasa una mujer, solo por el hecho de mirar ya sea pecado, no por el hecho de consumar adulterio. Yo creo que en el momento justo que desvías la atención de Dios y la pones en ti mismo o en cosas del mundo, en ese justo momento ya estás iniciando un camino peligroso, ¿no? Ángel, ¿tenías algo? No, que no es solo por mirar, es por desear. Es por desearla. O sea, tú no puedes taparte los ojos, pero... Hay un proceso mental, como decía Carlos. Es diferente. Correcto. Por tanto, es algo adicional, no es una cosa concreta. ¿Y qué efectos nos trae el pecado? Pues lógicamente los efectos que estamos leyendo en Isaías, que creemos que nos estamos separando de Dios, que Dios no está, que Dios no nos ayuda, que estamos ahí clamando y no nos dice nada. Como decíamos en el 58, ayunamos y no lo ves. No nos dices nada. Estoy orando, te pido que me respondas y no te escucho, no me contestas. O sea, realmente el efecto del pecado es la separación de Dios, ¿sí? Por tanto, ¿qué les pasó a Adán y Eva? Se separaron de Dios. Yo voy a poner una situación, ¿no? ¿Ya? Se ha presentado y hemos visto claramente, digamos, de que todo el primer pecado tuvo un proceso. Correcto. Un proceso de tiempo, que no fue que estaba todo perfecto y en un instante Eva se comió el fruto, que no fue así. Ahora, ¿qué hubiese pasado si a último momento Eva hubiese retrocedido y no hubiese comido el fruto? ¿Qué hubiese pasado? ¿Hubiesen sufrido el castigo? No. Pero hubiese tenido que haber un arrepentimiento igual. Exactamente. Porque ellos tendrían que haberse dado cuenta, y especialmente ella, de que ya había enfilado mal, que se había empezado a desviar. Lo que pasa que al no comer del fruto, no hubiese tenido la penalidad del castigo, la pena de muerte. Pero ya habría que haber tenido un arrepentimiento, un darse cuenta de que, por eso Jesús dice, si tu pierna te hace pecar, córtatelo. Claro, cuando uno se va para un lugar que sabes que es peligroso y que puedes caer, claro, si a medio camino te das vuelta, bueno, te libraste, pero ya tiene que haber un cambio, porque el arrepentimiento es un cambio, tiene que haber un arrepentimiento. Claro, al final no caíste, no consumaste el pecado, te libraste del castigo, por así decir. Pero es como cuando hacemos esas cosas, que vamos a hacer algo malo y a último momento no lo hacemos, pero vale, nos libramos del castigo, no terminamos de caer, pero tiene que haber un arrepentimiento también. Correcto. Porque tiene que haber un darse cuenta de que uno se puso en riesgo, uno fue a meterse en la boca del lobo, aunque quizás no terminó de poner la cabeza. Entonces, eso que empieza en la mente, el arrepentimiento igual ya tiene que estar, aunque uno no consume el pecado, digamos. No llegue a esa transgresión de la ley en el pleno sentido de la palabra. Correcto. Por eso es importante analizar cada día realmente qué hemos hecho y ver si realmente hemos ido acorde con Dios, porque realmente durante el día estamos en una sociedad que estamos cada día más deprisa haciendo cosas, no tenemos tiempo para nada. Y quizás no nos damos cuenta de algo en un momento dado, pero realmente en la noche cuando tenemos esa comunión con Dios, la oración, de poder analizar lo que hemos hecho durante el día, ver realmente
si lo que hemos hecho es acorde con Dios o no. Y realmente arrepentirnos esa noche al menos, de pedir perdón, porque realmente, ostras, no me he dado cuenta de lo que he hecho con eso, con aquello o lo que fuere. ¿Josep? Sí, yo recuerdo el hermano que nos instruyó al principio para bautizarnos, recuerdo que nos explicaba la analogía de cómo puede llegar a una persona a pecar, ¿no? Y él explicaba, tú puedes ir por la calle y ver pues un escaparate, ¿no? Y ver en el escaparate algo pues que te gustaría tener, ¿no? Bueno, a ver, tú ves algo, lo ves, punto, y ya está. Pero lo malo es detenerte ahí enfrente, ver aquello, codiciarlo, y ya en tu mente pensar a ver cómo lo puedo obtener, si no tengo dinero, ¿cómo lo puedo obtener? Pues mira, un ladrillo, cojo el ladrillo, rompo el escaparate y cojo el objeto. Entonces eso ya has dado un camino a la tentación para que en ti nazca el pecado con la actuación que luego has tenido, al querer romper ese cristal y capturar ese objeto. Pues es así. No pecamos al momento, pecamos porque dejamos que nuestra mente pues se recree en algo que no es lo adecuado. Y si dejamos que la mente se recree en eso que no es adecuado, al final llega pues el pecado. Por eso antes decíamos, mirar a una mujer no es pecado. Pero el pecado, ¿qué es? Empezar a cavilar, ¿verdad? Y aunque no consumas físicamente el hecho, pero sí que ya lo has consumido en tu mente. Por eso Cristo dice, el que mira en su corazón a una mujer para codiciarla, ya ha pecado. No es ya hacer el hecho, sino tan solo dejar que tu mente siga avanzando, siga espaciándose en eso. Ese es el pecado. Por lo tanto, cuando Jesús dice, sed perfectos, quiere decir que realmente podemos ser perfectos. Pero para ser perfectos, ¿qué hace falta? Hace falta dominar la mente. ¿Y quién nos ayudará a dominar la mente? El Espíritu Santo. ¿A través de qué? De la oración, de la relación con Dios, etcétera. Todo eso hará que nuestra mente no divague en cosas que finalmente nos hará pecar. Podríamos vivir en esta vida sin pecar, pero si pecamos es porque realmente dejamos a la mente divagar, que es lo que les pasó a Adán y Eva, ¿verdad? Ellos estuvieron unos años, como dijimos, ¿verdad? Divagando, dando vueltas, hasta que al final tomaron el fruto y comieron, transgredieron la voluntad de Dios. Pues eso es lo mismo que nos pasa a todos los seres humanos. Hay que poner freno. ¿Y el freno cuál es? Tener una relación íntima, regular con Dios, por medio de la oración, de su palabra, del predicar el evangelio a otras personas, etcétera. Eso evitará estos pensamientos impuros. Creo que el hecho que más nos tendría que, yo creo, impactar, ¿no? Del tema de pecar y eso es lo que dice el versículo 2, que, claro, nos tiene que recordar algo esto, porque dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, para no escucharos. O sea, eso pasó también con alguien, ¿verdad? ¿Con quién pasó? Que ocultó su rostro. Con Jesús mismo. Con Jesús mismo. Cuando Cristo estaba en la cruz, cuando estaba recibiendo todos los pecados de la humanidad en la cruz, el Padre gira su rostro y es cuando él, ¿no? Elí, Elí, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es lo que nos tiene que dar más pavor, es el hecho de que tenga el Padre que girar su rostro porque no puede seguir mirándote, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que no queremos nadie, creo, de los que estamos aquí. Y nadie que se considere cristiano no quiere que el Padre, que Dios gire su rostro y ya ni nos quiere escuchar. Entonces, también yo creo que también estamos hablando de un límite máximo cuando ya el Señor se ha cansado de extender la mano, cuando su paciencia ya ha acabado, ¿no? Ya no puede hacer más, ya, ¿qué va a hacer? Ya no te escucho, ya que si ya te estoy
diciendo todo esto y ya no hay maneras, pues al final, por eso el Espíritu Santo se va a ir retirando de la tierra de una manera paulatina, pero sobre todo se va a notar en los que más cerca han estado de la verdad, que son los adventistas. Bueno, tenemos otro ejemplo también en 2 Samuel 11. ¿Qué le pasó a David? También, por el tema de ociarse, el tema de regocijarse, ¿no? Pues, pero como decía Luis, y es verdad, al final, si nuestra mente la tenemos ocupada con cosas del mundo, pues, y no las cosas de Dios, al final, lógicamente, nos pasa factura. El rey David, ¿qué le pasaba? Ya era rey, no iba a batallas, estaba allí, no tenía nada que hacer, porque al final era el rey, y que tenía mucho tiempo libre. Y la ociosidad al final le llevó. Pero bueno, todos esos son motivos de que tenemos que nosotros analizarnos cada día, ¿no? Son lo que tenemos que hacer. Bien, sigamos porque ya es tarde, vamos. Solo una pequeña cosa más. La ociosidad que comentabas, normalmente la ociosidad lo que hace es que busquemos cosas para nosotros. Sí, claro. Normalmente cuando tienes ociosidad lo que intentas buscar es algo que te... Sí. Como que te llene. Que te complazca, Sí, ¿vale? Que te complazca. ¿Qué puedo? Mira, pues voy a exigir esto, voy a exigir lo otro, quiero esto, quiero lo otro, esto para mí. Mira, pues voy a comprarme esto. Mira, pues, ¿por qué no me ha dicho esto? ¿Por qué no me ha tratado de tal manera? Ese yo. O sea, cuando ya estás ocioso es cuando empiezas a buscar cosas que crees que necesitas y no es cierto. Entonces, por eso hay que... Satanás ha jugado muy bien las cartas y la sociedad en la que vivimos se basa en eso. Se basa en el, si tú no estás feliz y no estás contento, haz lo que te plazca para que lo seas. Sí, como estás aburrido en tu casa y empezás a abrir la nevera a ver si hay algo rico para comer y cosas así, es que es eso. Bueno, sí, claro, al final sí, correcto. Quería hacer un pequeño, se me oye, ¿no? Sí. Feliz sábado a todos. Quería hacer un pequeño comentario, ¿no? Porque, o sea, nosotros los adventistas sabemos, ¿no? Que el sello del Señor, que realmente el mandamiento por el cual un poco la humanidad va a tener que decidir, sabemos que es el 4º mandamiento, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la gran mayoría de los cristianos, de los que se denominan cristianos, que desconocen de alguna manera el sello de Dios, ¿no? Ese 4º mandamiento. Fíjate cómo el Señor ha puesto en el Decálogo, en el primero y en el último de los mandamientos, 2 mandamientos que prácticamente no son mandamientos materiales. Porque después el resto de los mandamientos, de alguna forma, incluso el sábado, es un día, ¿no? Son 24 horas, podemos palparlo de alguna manera, ¿no? Vivirlo. En cambio, en la adoración a Dios como el único Dios y reconocerlo, y en la codicia, son 2 mandamientos prácticamente donde Satanás también hoy está jugando unas cartas importantísimas, borrando a Dios del mundo y haciendo que codiciemos todo el tiempo, ¿no? Como en esos 2, que no son tangibles, ¿no? Porque después el resto, el robo es un acto, el adulterio también, la muerte, o sea, el matar, pero en esos 2, como Satanás está jugando también, claro, ¿no? Gran parte de la humanidad desconoce el sábado, ¿no? Nosotros tenemos que darlo a conocer. Pero como Satanás también tiene esas dos cartas en el primero y en el 10º, como para llevarse a toda la humanidad. Yo invito a todos los optimistas que hoy abundan a que se planteen realmente eso, ¿no? Porque la gente está diciendo, no, esto es necesario, esto es maravilloso, tiene que ocurrir, es el principio de los cambios. Amigos, pensémoslo, porque realmente pisoteando uno de los mandamientos sabemos que se cae toda la ley y que con estos 2, con desechar a Dios de la ecuación y poner a la codicia como hoy como el principal eje de nuestra mente y de nuestros actos, realmente el apocalipsis lo tenemos delante de nuestros ojos, ¿no? Está clarísimo. Muy bien. Si no hay más comentarios, seguimos. Nos vamos al lunes. ¿Quién es perdonado? Esto está en Isaías 59, del 15 al 21. La lección nos dice, Isaías 59 presenta un panorama alarmante del problema del pecado. Afortunadamente, la Biblia también presenta la esperanza de la redención. Para comenzar, la primera pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos pecado? La Biblia es inequívoca, todos.
Por lo tanto, la redención no puede basarse en la falta de pecado. Debe basarse en el perdón. San Jeremías 31-34. Pablo concuerda. María no pecó, ¿eh? ¿Quién? María no. Ah, Y Mahoma, pareciera que Mahoma tampoco, porque están los dos casados en el cielo, así que... iba a decir, bueno, a ver, acláralo porque creo que si esto queda grabado así. Continúa, por favor. Todas las noticias de todo lo que está saliendo el Papa últimamente con María hasta en la sopa, pues claro, me están hablando de María Inmaculada Concepción y bueno, y pura y todo esto, y bueno, que como si no hubiera pecado, y evidentemente aquí dice todos, ¿no? Es decir, yo, Todos menos que. acláralo porque si no, el día que lo vea alguien y no sepa de dónde baja. Y Mariano, que es Mariano, lo tiene que aclarar más. Porque Mariano... Aquí con nosotros, sí. Muy bien. Bueno, pues sigamos. Todos pecaron, lo vemos en Romanos 3:9 y 20:23. Entonces, no puede haber distinción sobre esa base. Los que son justificados pueden ser juzgados como justos únicamente porque reciben por fe el don de la justicia de Dios mediante el sacrificio de Cristo. Por tanto, el factor decisivo en el juicio es quién recibió y sigue recibiendo el perdón por tener fe en Jesús. Es cierto que somos juzgados por las obras, pero no en el sentido de que las obras nos salvan. Bueno, aquí tenemos a Santiago 2:18. ¿Qué nos dice Santiago 2:18? Nos dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué significa esto? Por las obras no somos salvados, lógicamente. Pues sus frutos los conoceréis. Correcto. ¿Qué más podemos decir? Mi forma de vida también es un reflejo. Sí, la forma en que yo vivo cristianamente es un reflejo de mis obras. Fruto. Correcto. O sea, fruto es lo que se muestra del árbol, ¿no? Lo que la gente puede tastar es el fruto. Entonces, lo que la gente tasta es lo que realmente define al árbol. Un peral da peras y una higuera higos, ¿no? No puede dar una higuera peras, ¿no? Eso, así lo explica, ¿no? O algo así. Aquí, en este versículo, yo creo que está la esencia del juicio. La esencia de por qué el juicio. Cuando dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ese es el juicio. Lo que se juzga, es decir, en el juicio se tiene que llegar al punto, se tiene que llegar a la fe, y se llega por las obras. Es decir, en el juicio se define quién tiene verdadera fe y quién no. El que tiene fe es justificado. Y para eso sirven las obras. Por eso aquí está la esencia del juicio, lo que dice Santiago. Yo te mostraré mi fe por mis obras. El otro que dice que tiene fe y no obras, pues no tiene fe. Es presunción, no es fe. ¿Pero realmente Dios necesita que le demostremos las obras si conoce nuestro pensamiento? ¿O realmente son para que los otros puedan ver reflejado el carácter? Sí, esto precisamente que comentas ahora, Ligori, esta semana se mandó en el grupo de WhatsApp un comentario, ¿no? Acerca de que Dios nos juzga por las obras para que la creación pueda ver realmente nuestro carácter, ¿no? Porque la creación no puede leer nuestro corazón, sino que solamente podrá ver nuestro carácter a través de las obras, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué opináis de esto, no sé si era de Ellen White o no este escrito, pero me sorprendió, ¿no? Porque, bueno... Sí, yo lo escuché por ahí también, que justamente habla de esto, ¿no? Que será nuestro testimonio en el juicio, justamente para que los seres creados, que serán también, nos juzgarán, por decirlo así, como no pueden leer nuestra mente y saber lo que nosotros pensamos, por las obras nos analizarán, ¿no? Esto sería más o menos lo que quieres decir, ¿no? En todo caso, el corazón no pueden leer. Yo había escuchado la mente, no sé...
Sí, Es un Javi. fragmento de la escuela sabática. Sí, ¿no? Es que me suena a mí que lo había leído por algún lado, pero ahora no sabía dónde. A ver, estamos claros que si no es por el resto de las criaturas, por así decir, Dios podría haber eliminado a Satanás de una, Dios no tiene por qué hacer todo esto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya lo saben todo, pero todo el juicio, el tribunal y todo es por los testigos, digamos, que hay. Obviamente por las criaturas. Todo, el plan de salvación, el juicio, todo es por las criaturas, por nosotros y por el resto de las criaturas. Ah, sí, como dice Pep, justamente al final de esta página, es que justamente esto no me acordaba, dice: en el juicio Dios se vale de las obras como evidencias para sus criaturas que no pueden leer los pensamientos de fe como él. Justamente está al final de esta página, correcto. No me acordaba dónde lo había leído, la verdad, sinceramente. Vale, Creo que pues es la misma historia de por qué hay 2000 años más después de la cruz, ¿no? La gente tenía que elegir entre el bien y el mal. Entonces tenía que reconocer el bien y reconocer el mal y elegir por sí mismo. Pues un poco creo que va por la misma línea el tema. ¿Quién muestra el bien y el mal? ¿Quién es el pueblo de Dios? La gente cómo lo va a ver, ¿no? La gente tendrá que verlo en la imagen del pueblo de Dios. No puede hacerlo de otra manera. La palabra de Dios y el pueblo de Dios, el que lo explica, el que le explica el Evangelio, el que le hace de padre espiritual, la Iglesia. Exacto. Esto que explica Ángel, pues, bueno, lo vemos, ¿no? Desde ya la entrada del pecado, hubo ahí para poder elegir el bien o el mal y eligieron el mal. Y a lo largo de la historia vemos con el pueblo de Dios, ¿no? Casi, bueno, las mismas aplicaciones, y cuando se menciona ahora en el texto que hemos leído, el anterior y bueno, y ahora también el de ahora, ¿por qué ayunaron y no les hiciste caso? ¿Por qué clamamos y no nos hiciste caso, no? Porque en este caso el pecado pues les encegueció, ¿no? Ellos no lograron ver. En el caso de Eva, ellos los tenían los ojos como velados por la santidad, pero en este caso es por el pecado. Y a lo largo de toda esa trayectoria, hoy en día, del pueblo de Dios, todos aquellos que dicen o aparentemente, ¿no? Yo predico a Cristo y a Cristo crucificado, como muchas veces nos lo han dicho y nos lo seguirán diciendo, pues también, ¿no? Se tienen los ojos apagados, cerrados, cuando llegará un momento, cuando se dé el juicio, y estamos en ese juicio, pero cuando sea el juicio final, cuando Cristo venga, ellos verán realmente cómo, no lo sé, cuando se vea todas esas obras que han sido buenas y malas, serán puestas al mundo entero, y a través de ella, pues ellos serán juzgados, ¿no? Entonces, por esas obras seremos juzgados. ¿Por qué? Porque será puesto en evidencia al mundo entero. Sí, creo que el tema también es qué entendemos por obras, porque quizás nos quedamos, cuando uno oye obras, siempre buenas obras, ¿no? Ayudar al necesitado, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, si lo vemos solo en ese ámbito, el texto de la lección puede ser un poco engañoso, porque te puede llevar a, bueno, muestra tus obras a la gente y verán quién eres, y eso iría en la línea de todo lo que hemos estado viendo de las escuelas sabáticas hasta hoy. Pero la obra principal del cristiano es la obediencia. Entonces, esa obediencia, que es una buena obra, va a testificar. Y cuando tú obedezcas, no juntándote con según qué personas, para ellos no será una buena obra. Porque ahora se está planteando lo que es bueno y malo. Entonces, ¿qué es una buena obra? Una buena obra es una perfecta obediencia. Y eso lo que te va a llevar, básicamente, es a la persecución. No a que diga, no, qué bueno es y voy a hacer como él. Que eso con lo que el Papa está vendiendo, digamos. Lo que él se está vendiendo es así. Mira, voy a acariciar a esta persona que está en silla de ruedas, mira, voy a ir a estas personas que están sufriendo, voy a no sé qué. Voy a
contagiarles el coronavirus y pueda a todos los que vengan. O sea, todo eso es una obra. Pero la obediencia ahí, cero. Obediencia cero. Bueno, esto lo podemos ver en Isaías 58, el 6, cuando nos dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, quitar las pesadas cargas y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa? ¿Que cuando vienes al desnudo lo cubras y no te escondas de tu propia carne? En algunas versiones dice de tu hermano. Por tanto, ¿se esconden hermanos cuando alguien intenta darle el mensaje? Se van corriendo, que no quieren escuchar, por ejemplo. O sea, realmente esto sería la definición de buenas obras, ¿no? Aquí nos lo deja claro al final, ¿no? O sea, hacer buenas obras, pero las buenas obras que Jehová dice, no las que nosotros queremos. Bueno, y continúo un poquito con la lectura de Profetas y Reyes, que me gustaría ir haciendo un poquito, la verdad. En la página 234 del capítulo 26 nos dice: el Dios a quien aseveran servir, pero cuyo carácter no habían comprendido, les fue presentado como el gran médico de la enfermedad espiritual. ¿Qué importaba que toda la cabeza estuviera enferma y desmayase el corazón? ¿Qué importaba que desde la planta del pie hasta la coronilla no hubiese lugar sano, sino heridas, magulladuras y llagas putrefactas? El que se había desviado siguiendo los impulsos de su corazón podía sanar si se volvía al Señor. Este declaraba: he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé. Le daré consuelo, paz. Paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Todos los habitantes de Judá eran personas sin mérito y, sin embargo, Dios no quería renunciar a ellos. Por su medio, el nombre de él debía ser ensalzado entre los paganos. Este texto nos lleva ya a introducirnos a lo que es el día martes, el llamado universal. ¿Qué sería el llamado universal? Pues justamente, ¿no? Que todos los mundos, todos los pueblos paganos conocieran a Jehová a través de su pueblo, siempre y cuando fueran por sus caminos, claro. Es al revés. Cuando realmente no han ido por sus caminos, ¿qué ha pasado con el mundo pagano? Los han invadido, los han conquistado, les han peleado. Sin embargo, cuando Israel iba por su sitio, por su camino correcto, que iba siguiendo los caminos de Jehová, todos los pueblos de los alrededores los bendecían con riquezas o con trato comercial, o incluso se maravillaban de su rectitud o de sus leyes, ¿no? Así dice el espíritu de profecía, ¿no? Por su medio, el nombre de él debía ser ensalzado entre los paganos. Muchos que desconocían por completo sus atributos habían de contemplar todavía la gloria del carácter divino. Con el propósito de presentar claramente sus designios misericordiosos, seguía enviando sus siervos los profetas con el mensaje: volveos ahora de vuestro mal camino. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y por alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Bueno, en este caso tenemos Isaías 1 y 2, que nos dice la lección. Vamos a leerlo. Que dice: levántate y resplandece, que ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán los gentiles a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Este es el texto para memorizar. Claro, nos indica aquí que realmente nos está diciendo que levántate, resplandece, o sea, sal de ese camino de oscuridad. Porque no hemos leído, ¿no? Pero en el 59:9 nos dice: por esto se alejó de nosotros el juicio y nos alcanzó justicia. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandor y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos juicio y no lo hay. Salvación, pero está lejos de nosotros. Ese es el efecto del rechazo, del sentimiento que tenemos de rechazo, ¿no? Nos sentimos que estamos en oscuridad,
que estamos como muertos, que vamos palpando, que no tenemos camino, no sabemos por dónde andamos. Sin embargo, luego nos dice, levántate, levántate y resplandece. O sea, ven a mí y vuelve a erguirte. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a los pueblos. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán los gentiles a tu luz. Es decir, cuando vean todos que te has levantado, que estás brillando, ahí vendrán los otros pueblos. Alza tus ojos en derredor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti tus hijos, vendrán de lejos y tus hijas junto a ti serán criadas. Entonces verás y resplandecerás y se te maravillará y ensanchará tu corazón porque se convertirá a ti la multitud del mar y la fuerza de los gentiles vendrá a ti. ¿Alguien quiere comentar algo? Esto, si me permites, pues me da que pensar en lo que el ministerio, nuestro ministerio, bueno, que en definitiva es el ministerio de Dios, está haciendo en este mundo, ¿no? Que está dando una luz a un mundo que está en tinieblas. Incluso para aquellos que se creen creyentes, que se creen pueblo de Dios, etcétera, y siguen estando en tinieblas. Este ministerio da la luz. Y este ministerio está invitando a levántate, resplandece, acepta esta luz, que es el camino que hoy el Señor ha determinado para estos últimos días para el mundo. Porque lo demás son tinieblas. Y es así de claro. Correcto. No, y fijaros lo que ha leído del 59, 9 en adelante. Dice que tropiezan en el mediodía. Sí. O sea, está hablando aquí Josep, de que el ministerio está mostrando esa luz. Y cuando hay luz, no es oscuridad. Entonces, es amanecer y es mediodía. Ese significado amplio, ¿no?, de la palabra. Entonces, en medio de esa luz, tropiezan y viven como si estuvieran en oscuridad, porque no les gusta esa verdad. Más adelante dice, gemimos lastimeramente como palomas. Otra vez pone una similitud de palomas. Cuando palomas vimos lo que significaba palomas en el sentido correcto, ¿no? Aparte del concepto de Espíritu Santo, es libación, es sangre, es costado traspasado. O sea que viven en la verdad, ven la verdad, están viendo los mismos conceptos, pero ven el error, ven la oscuridad y ven el gemido y se quejan. O sea, están ante lo mismo, pero ven otras cosas. Sí. Están ante la luz, pero ven oscuridad. Es tropiezo para ellos. Sí, además pensemos que el mediodía representa la segunda venida de Cristo también. Todo ese amanecer hasta que Cristo aparece totalmente en gloria. Pero si seguimos lo que leía Ligori del 60, pero eso viene totalmente encadenado con los versículos finales del 59. Correcto. Capítulo, a partir del versículo 20, por ejemplo, 59-20, que esto lo hemos presentado también con respecto al juicio de los vivos, al inicio del juicio de los vivos. Dice, y vendrá el Redentor a Sión y a los que se conviertan de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dice, ¿no? Espíritu, bueno, el espíritu mío. Hablamos de esa renovación del pacto y por eso luego dice, ¿no? Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. ¿Y quién puede negar que en estos últimos, prácticamente ya 20 años, es que las tinieblas han inundado la tierra? Y no solo en lo más visible, en las catástrofes, en todos los desastres que está viendo, sino que realmente hoy el pensamiento cada vez más del mundo, es decir, es que a partir del 2001 se ha acelerado las tinieblas en las mentes de las personas de una manera impresionante. Es decir, eso que el Espíritu Santo se va retirando, a partir de ese momento es que se comenzó a acelerar en gran manera. Y es cuando dice, y vendrá el Redentor a Sión. Y ahí Sión es su pueblo fiel, la parte fiel de Jerusalén. Entonces, todo esto es realmente juicio de los vivos a partir de ese momento. Y lo estamos viendo de una manera innegable. Correcto. Sí, pero eso no quiere decir que vendrá el tercer templo, ¿eh? Que para muchos creen que vendrá el Mesías, no a Sion, al tercer templo, ¿no? No quiere decir eso, ¿eh?
dice, en la página 236 del libro que estábamos leyendo, Profetas y Reyes, nos dice: no escuches al enemigo cuando te sugiere que te mantengas alejado de Cristo hasta que hayas mejorado, hasta que seas bastante bueno para llegarte a Dios. Si aguardas hasta entonces, no te acercarás nunca a Él. Cuando Satanás te enseñe tus vestiduras inmundas, repite la promesa del Salvador: al que a mí viene, no le echo fuera. Di al enemigo que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Haz tuya la oración de David: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Las exhortaciones dirigidas por el profeta Judá para que contemplase al Dios viviente y aceptase sus sufrimientos misericordiosos no fueron en vano. Hubo algunos que lo escucharon. Algunos. Quedaos con esto, porque hubo algunos que lo escucharon con fervor y se apartaron de sus ídolos para adorar a Jehová. Aprendieron a ver amor, misericordia y tierna compasión en su Hacedor. Y en los días sombríos que iban a presentarse en la historia de Judá, cuando solo quedaría un remanente en la tierra, las palabras del profeta iban a continuar dando fruto en una reforma decidida. Declaró Isaías: en aquel día miraré al hombre a su Hacedor, en aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán el Santo de Israel. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. Muchos iban a contemplar al que es del todo amable, el principal entre 10.000. Esta fue la misericordiosa promesa que se les dirigió. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Sus pecados iban a ser perdonados y pondrían su confianza solo en Dios. En aquel alegre día en que fuesen redimidos de la idolatría, exclamarían: porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Fijaos que he denotado lo de algunos, porque realmente es como el tiempo de ahora. Realmente todos escuchan el mensaje actual, el mensaje de ahora, solo algunos. Y algunos, bueno, para bien y algunos para mal, ¿no? También. Creo yo que esta cita, bueno, se puede aplicar bastante bien en la época en la que estamos. No sé vosotros cómo lo veis. Si no tenéis nada... Siempre hay un remanente, siempre. A través de la historia, siempre Dios ha tenido un remanente. Correcto. Ya vimos incluso en los tiempos de Elías, ¿no?, que él se creía solo, y el Señor le dice: hay 7.000 que no han doblado la rodilla ante Baal. Y a través de la historia siempre ha habido un remanente. Cuando Jerusalén cayó, había un remanente. Y parte de ese remanente fue llevado cautivo, pero allí demostraron su fe en Dios, ¿no? Daniel, sus amigos, etcétera. Y siempre ha habido un remanente. Y hoy, en los últimos tiempos, sigue habiendo un remanente. Que no es el que todos creen, ¿no? O el que muchos creen. Es otro que tenía que salir de un lugar específico denominado Tarsis, ¿no? Pero hay un remanente que está dando esa luz a este mundo que sin duda alguna está en tinieblas. Correcto. Muy bien. Pues podemos pasar, si queréis, al miércoles, el año de la buena voluntad de Jehová. Dice Isaías 61:1, dice: el Espíritu de Dios está sobre este ungido, lo que significa que él es un Mesías o el Mesías. Su cometido es predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Dice: ¿a quién se asemeja? Bueno, pues me gustaría leeros un poquito también del deseado de todas las gentes, el capítulo 24, que empieza, dice: ¿no es este el hijo del carpintero? Dice: una sombra cruzó los agradables días del ministerio de Cristo en Galilea. La gente de Nazaret lo rechazó. Decía: ¿no es este el hijo del carpintero? Durante su niñez y juventud, Jesús había adorado entre sus hermanos en la sinagoga de Nazaret. Desde que iniciara su ministerio había estado ausente, pero ellos no ignoraban lo que había acontecido. Cuando volvió a aparecer entre ellos, su interés y expectativa se avivaron en sumo grado. Allí estaban las caras familiares de quienes conocerían desde la infancia. Allí estaban su madre, sus hermanos y sus hermanas,
Y todos los ojos se dirigieron hacia él cuando entró en la sinagoga el sábado y ocupó su lugar entre los adoradores. En el culto regular del día, el anciano leyó de los profetas y exhortó a la gente a esperar todavía al que había de venir, al que iba a introducir un reino glorioso y desterrar toda la opresión. Repasando la evidencia de que la venida del Mesías estaba cerca, procuró alentar a sus oyentes. Describió la gloria de su advenimiento, recalcando la idea de que aparecería a la cabeza de ejércitos para liberar a Israel. Cuando un rabino estaba presente en la sinagoga, se esperaba que diese el sermón, y cualquier israelita podía hacer la lectura de los profetas. En ese sábado se pidió a Jesús que tomase parte en el culto. Se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Según se lo comprendía, el pasaje por él leído se refería al Mesías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable de Jehová. Y enrollando el libro, le dio al ministro, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca. Jesús estaba delante de la gente como un exponente vivo de las profecías concernientes a él mismo. Explicando las palabras que había leído, habló del Mesías como un aliviador del oprimido, liberador de los cautivos, sanador de los afligidos, restaurador de la vista a los ciegos y revelador de la luz de la verdad al mundo. Su actitud impresionante y el maravilloso significado de sus palabras conmovieron a los oyentes con un poder que nunca antes habían sentido. El flujo de la influencia divina quebrantó toda barrera. Como Moisés, contemplaban al invisible. Mientras sus corazones estaban movidos por el Espíritu Santo, respondieron con fervientes amenes y alabanzas al Señor. Pero cuando Jesús anunció: esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy, se sintieron inducidos repentinamente a pensar en sí mismos y los aceptos de quien les dirigía la palabra. Ellos, israelitas, hijos de Abraham, habían sido representados como estando en servidumbre. Se les hablaba como a presos que debían ser liberados del poder del mal, como estando en tinieblas, necesitados de la luz de la verdad. Su orgullo se ofendió y sus recelos se despertaron. Las palabras de Jesús indicaban que su obra en favor de ellos era completamente diferente de lo que deseaban. Tal vez iba a investigar sus acciones con demasiado detenimiento. A pesar de su meticulosidad en las ceremonias externas, rehuían en la inspección de esos ojos claros y escrutadores. ¿Quién es este Jesús?, preguntaron. El que se había rogado la gloria del Mesías era el hijo de un carpintero y había trabajado en su oficio con su padre José. Lo habían visto subiendo y bajando trabajosamente por las colinas. Conocían a sus hermanos y hermanas, su vida y sus ocupaciones. Lo habían visto convertirse de niño en adolescente y de adolescente en hombre. Aunque su vida había sido intachable, no querían creer que fuese el prometido. No hay una similitud en lo que estamos viviendo, en el sentido, todos son améns, todos sí, pero cuando hablas del 2031 se acabó los améns, ya no hay nada más que hablar. Como tú, que no eres teólogo, puedes decir estas cosas. Bueno, el prejuicio humano, desde luego, siempre ha actuado, ¿no? Ah, perdona, Laura, ¿querías decir algo? El prejuicio humano siempre ha actuado en los tiempos de Jesús y sigue actuando ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues en este sentido se repite la escena, ¿no? En los tiempos de Jesús fue grave porque, bueno, era el mismo Dios que estaba entre ellos y, desde luego, la luz que dio fue impresionante, ¿no? En nuestros tiempos también tenemos una luz muy fuerte que está llegando principalmente al pueblo de Dios en primer lugar y que está alumbrando con gran gloria pues lo que es la verdad, ¿no? Y a través de los vídeos y a través de toda la información que se ha dado, suficiente para que una persona pueda despertar. Rechazar esto te pone en peligro realmente, ¿no? Creo que... Bueno, Javi.
No, creo que se parece, creo que, claro, él estaba ahí mostrándose a sí mismo, ¿no? Diciéndoles que se estaba cumpliendo eso ahí en su cara, porque él era como persona, ¿no? ¿Y qué dice Elena White? Como Moisés. Exacto. Como Moisés, vieron lo invisible. Yo diría que sería más como con Moisés, vieron lo invisible. O sea, porque los que vieron eran ellos. Y estaban viendo lo invisible a través de Moisés, cuando miraban a Moisés, ¿no? Estaban viendo a Cristo. Pero ellos ahí estaban viendo a Cristo directamente, ¿no? Estaba comparando a Cristo con Moisés. Y bueno, creo que es evidente que la comparativa entre Moisés, Elías, estamos hablando siempre de lo mismo, estamos moviéndonos en lo mismo, ¿no? Un líder de la nación. Y entonces, lo que decía Luis, ¿no? Estaba Cristo ahí mismo, eso era muy grave, pero no es igual de grave con Moisés. Sí, de acuerdo, era Cristo ahí, ¿no? Pero Moisés estaba representando a Cristo ahí también. Cuando dice Moisés será como Dios y Aarón será como, ¿no? Como profeta, pues ostras, estamos hablando de que era como Dios, o sea, es que es negar al mismo Cristo, ¿no? Evidentemente, Cristo es Cristo y Moisés es Moisés, ¿no? Y el tercer Elías, y eso es evidente, no vamos a... Pero es que es como negar a Cristo mismo, ¿no? Y él estaba hablando de reconocerse a sí mismo. Entonces, en ese sentido sí que creo que está la lucha más grande ahora, porque quien más, quien menos, en el ministerio o adyacentes, entienden el 2031. Pero el problema que entra dentro de eso ya es entender el tercer Elías. Entonces, por eso hay que comprender también el tema de la persona. La persona y evidentemente el pueblo de Dios o el pueblo del tercer Elías. Pero ahí era reconocer a la persona. Y ellos tenían que reconocer a Cristo a Jesús como a Cristo, como el Hijo de Dios. Tenían que reconocer que era Él. Pues lo mismo pasaba con Moisés, lo mismo pasa con Elías y pasa con el tercer Elías. Tenían que reconocer quién es, ¿no? Porque si no, no vamos por buen camino. Es que va a ser siempre el caballo de batalla, ¿no? Dentro del pueblo de Dios, porque él, claro, fue a hablar a los que le tenían que recibir. Fue a hablar a los que le tenían que recibir. Suponía que era el pueblo, ¿no? Que tenían que esperarle, ¿no? A mí con lo que dijiste de Ligori, dice, le suena, les parece lo que hoy está pasando y creo que es exacto. Pues yo recuerdo hace 3, 4 años, una iglesia aquí en España, en la iglesia de San Sebastián. Y bueno, yo estuve ahí en todo el culto, luego se quedaban a comer muchos y bueno, empecé a hablar de muchísimas de las verdades que se venían predicando aquí en el Cuarto Ángel, desde todo lo que pasé de Daniel 11, muchísimas de las cosas que se han comentado en temas de portales dimensionales, bueno, muchísimas de esas verdades y realmente me acuerdo que estaba la pastora con su marido, inclusive estaban maravillados todos, porque uno lo ve en los ojos, en las expresiones, hasta el que no quiere oír y que mira para otro lado, pero ves que la oreja se le agranda porque quiere seguir oyendo. Y todo era fantástico y amén, y todos maravillados, hasta que llegó al final, porque yo lo hacía generalmente de esa manera, porque si no ya se cierran las puertas de entrada, y al final hablé de los 6.000 años del 2031. Pues se regiró, pero se convirtió en una curva de demonios. No digo que me hayan querido tirar por un barranco, pero no faltó mucho, porque realmente la cosa se puso, pero fea. Es decir, se puso tensa y con un ambiente de violencia impresionante. Pero lo cambió todo. Es decir, el año 31, cuando, digamos, hablábamos de eso, del nombre de Dios, del número del nombre de Dios, del 31, es que realmente es así. Hoy realmente es así, es proclamar el nombre de Dios. Y va con todo lo que estaba diciendo Ángel, porque ya hay mucha gente que habían aceptado el 2031 y ya se han separado de nosotros. Por tema tercer Elías, por tema juicio de los vivos. El tema del juicio de los vivos en el 2001 ha hecho, muchísima gente no lo ha querido creer. Y esa gente, el día de mañana, tarde o temprano, va a empezar a desviarse y negarán el 2031 también. Es decir, se irán por otros cauces
porque todo eso los llevará, digamos, a alejarse de la verdad, los llevará a aceptar al falso Mesías, con lo cual dejarán todas las verdades. Pero realmente lo del año tiene una potencia, es como cuando uno ve en la Biblia, cuando los judíos se tapaban los oídos y gritaban para no escuchar el nombre de Jesús. Pues hoy el año 31 es que hace lo mismo. Es realmente proclamar el jubileo, el año de Cristo, el nombre de Cristo. No, que estaba recordando ahora que en una de esas, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, él fue al templo y predicó, y el mensaje gustaba al pueblo, ¿no? Gustaba, estaban tan maravillados, pero cuando él dijo, yo soy, entonces, no recuerdo en dónde lo he leído esto, pero dice entonces, yo soy, lo cogieron a Jesús y lo sacaron del templo para tirarlo por el despeñadero. Entonces, no sé si alguien recuerda en qué libro del Espíritu de Profecía está explicando sobre esto. Hoy en día, yo es lo que veo, ¿no? Que el mensaje agrada, gusta, porque se tratan muchos temas y eso gusta a la gente, gusta a los que quizás nunca han sido cristianos, a los adventistas incluso, y a evangélicos y, bueno, a ateos incluso, ¿no? Porque está hablando de portales dimensionales y, bueno, tantas cosas. Pero cuando ya se llega a hablar del tercer Elías, no gusta, no agrada. Muchos aquí en el ministerio que estamos esparcidos en el mundo entero, gusta el mensaje, pero llega el momento cuando se dijo en su momento, y a medida que hoy se sigue poniendo sobre la mesa que realmente eso es así con las escrituras, no se acepta el tercer Elías. No. Y están haciendo lo mismo como hicieron en ese tiempo el pueblo, cogiendo al tercer Elías y tirándolo por el despeñadero. Entonces, ¿qué es lo que realmente estamos haciendo? Se está haciendo es otra vez rechazar a Jesús, porque son dos cosas diferentes, pero ya hemos entendido de que el tercer Elías es el tercer Elías y Jesús es Jesús. Pero quien dice yo predico a Cristo y a Cristo crucificado, pues también es aceptar al tercer Elías, ¿no? Sigo leyendo, ya para acabar, dice, nuestra situación delante de Dios no depende de la cantidad de luz que hemos recibido, sino del uso que hacemos de la que tenemos. Así, aún los paganos que eligen lo recto en la medida en lo que pueden distinguir están en una condición más favorable que quienes tienen gran luz y profesan servir a Dios, pero desprecian la luz y por su vida diaria contradicen su profesión de fe. Las palabras de Jesús a sus oyentes en la sinagoga llegaron a la raíz de su justicia propia, haciéndoles sentir la amarga verdad de que se habían apartado de Dios y habían perdido su derecho a ser su pueblo. Mientras Jesús les presentaba su verdadera condición, cada palabra cortaba como un cuchillo. Ahora despreciaban la fe que al principio los inspiraba. No querían admitir que quien había surgido de la pobreza y la humildad fuese algo más que un hombre común. Su incredulidad engendró malicia. Satanás los dominó y con ira clamaron contra el Salvador. Se habían apartado del ser cuya misión será sanar y restaurar, y ahora manifestaban los atributos del destructor. Cuando Jesús se refirió a las bendiciones dadas a los gentiles, el fiel orgullo nacional de sus oyentes despertó, y las palabras de él se ahogaron en un tumulto de voces. Esa gente se había jactado de guardar la ley, pero ahora que veía ofendidos sus prejuicios, estaba lista para cometer homicidio. La asamblea se disolvió y empujando a Jesús, lo echó de la sinagoga y de la ciudad. Todos parecían ansiosos de matarlo. Lo llevaron hasta la orilla de un precipicio con la intención de despeñarlo. Gritos y maldiciones llenaban el aire.
Algunos le tiraban piedras, pero repentinamente desapareció de entre ellos. Los mensajeros celestiales que habían estado a su lado en la sinagoga estaban con él en medio de la muchedumbre enfurecida. Lo resguardaron de sus enemigos y lo condujeron a un lugar seguro. Bueno, más claro de lo que estábamos hablando, ¿no? Aún más preciso, o sea, a mí me ha gustado, me ha impresionado. No querían admitir que habían surgido de la pobreza y de la humildad, por ejemplo, o las palabras de Jesús llenaron la raíz de su justicia, haciéndole sentir la amarga verdad de que se habían apartado de Dios y habían perdido su derecho a ser su pueblo. Claro, volvemos a lo mismo, ¿no? Si se apartan del mensaje, realmente se apartan de su pueblo. Pero bueno, eso es lo que tenemos que vivir. Bien, y ya pasamos al último día, al día 18, jueves 18. Nos vamos al día de la venganza del Dios nuestro, Isaías 61:2. Justamente en el mismo capítulo, veíamos en el 2, dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, para ordenar a los que hacen duelo en Sión, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para que él sea glorificado. Y reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los asolamientos de muchas generaciones. Los extranjeros se levantarán y apacentarán vuestras ovejas, y los hijos de los extranjeros serán vuestros lavadores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros del Dios nuestro seréis llamados. Comeréis la riqueza de los gentiles y con su gloria seréis exaltados. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán el doble y tendrán perpetuo gozo, porque yo Jehová amo el derecho y aborrezco el latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos un pacto eterno. Y la simiente de ellos será conocida entre los gentiles y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son simiente que Jehová ha bendecido. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con ropas de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar el sembrado de él, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. ¿Qué tenemos que decir de esto? Venga, va. Bueno, decíamos al principio venganza, pero no una venganza como nosotros la tenemos entendida. Venganza divina, ¿no? Al final es una paga, es nuestro salario, es la venganza a los impíos, a los que hacen iniquidad, a los que realmente nos han dirigido, no han querido seguir el camino de Dios. Pero ¿realmente lo hace por venganza o lo hace, como decía Ángel, porque realmente no hay nada más que hacer? Porque hay gente que no va a girar nunca el camino hacia Dios. Por tanto, realmente Dios, como tiene todo el conocimiento, lo sabe todo, sabe desde el principio hasta fin, esa persona si realmente podrá dirigirse hacia Él o no. Y realmente no es una venganza como nosotros la conocemos, realmente es que, bueno, no había nada más, no había ninguna posibilidad. Por tanto, es la justicia de Dios. Hombre, en primer lugar, claro, Dios actúa para volver a poner las cosas en su sitio y que el universo vuelva a ser un sitio perfecto, con un amor en el cual pues se ame a Dios por encima de todas las cosas y a los demás como a ti mismo, ¿no? En cambio, cuando el hombre ejerce, vamos a decir, la venganza, lo que crea es todavía más desorden, ¿no? Es todavía más odio y más, en fin, más caos, ¿no? Es muy diferente. Es muy diferente. Correcto. En el versículo 9 del que has leído, dice, la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos, los renuevos, recordad, los renuevos de Jehová, estamos hablando de ese plantío, de ese renacer del tocón, ¿no? Todos los que los vieren
reconocerán que son linaje bendito de Jehová. O sea, reconocerán que son linaje bendito de Jehová. O sea, hijos, o sea, descendientes de Dios, ¿no? Claro, evidentemente esto es a nivel espiritual. O sea, hay un... recordad que es un real sacerdocio, nación santa. O sea, todos estos son linaje de Jehová. O sea, que habrá algo que va a distinguir a este pueblo y cuando la gente lo vea dirán, linaje de Jehová. Y por eso reaccionarán también. Más adelante dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me visitó con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Me rodeó de manto de justicia. Y luego dice, como a novio me atavió. Y como a novia adornada con sus joyas. Por lo tanto, ese linaje va a estar rodeado de la justicia de Dios y ya va a estar preparado para la boda. Preparado para el noviazgo y la boda. Recordad que el noviazgo te esposabas, se desposaban y eran dos fases. Primero eran novios y ya se les consideraba esposos, pero aún no vivían juntos. Y después creo que era un par de años, luego se juntaban y vivían juntos, entonces consumaban el matrimonio, pero ya se les llamaba esposos. Eso lo podemos repasar en lo que se presentó el matrimonio en el tiempo del fin. Y por lo tanto nos hacemos novios con alguien y luego nos casamos. O sea, es una boda en dos fases. Y fijaros como uno es novio, dice, como novio me atavió y como novia adornada. Entonces, ¿quién hace de novio y quién hace de novia aquí? Creo que es un concepto interesante que tendríamos que plantearnos. Sí que puedes decir, no, sí, vale, todos somos la esposa porque somos la iglesia. Pero también habla de novio a novio adornado, novia ataviada. Entonces habla de un novio y una novia. Hay que casarse primero con el tercer Elías. Hay que aceptar el desposorio con el tercer Elías. Y cuando venga Cristo, entonces nos iremos a vivir con él. Pero hay que aceptar el desposorio en primera fase. Entonces, ¿quién es el novio aquí? ¿Quién es la novia? Es interesante el concepto. Entonces estamos revestidos de manto de justicia. Entonces somos renuevos. Si realmente hay esa unión con el pueblo verdadero, con el pueblo del tercer Elías, el pueblo del cuarto ángel, el que predica el mensaje del tiempo final. Fijaros qué interesante el concepto. Yo, mira, estaba viendo creo que no el versículo 5, porque, bueno, ya hemos hablado de esto, pero es un tema especialmente aquí para los adventistas y los de años, que puede tocar el orgullo muy grande. Yo creo que a muchos esto les puede costar horrores, muchísimo, y para muchos es un tropiezo total, pero la Biblia es muy clara. Y sabemos que estamos hablando de este momento, del año. Y dice, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Hay otros textos que hablan, dice, y hablaré a este pueblo en lengua extraña, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Por qué Dios tiene que hacer esto? ¿Por qué Dios trae a extranjeros, a gente de fuera, a apacentar el rebaño? Claro, para los adventistas esto es muy difícil. Muchos dicen, bueno, pero ¿por qué? Si estos, mira, ni siquiera son adventistas. Algunos ya ni se han bautizado en la iglesia. Pero bueno, es que nosotros ya, esto se ha visto, ¿no? De tantas presentaciones sobre cómo ha ido, digamos, bueno, llevándose el camino a la apostasía que hoy estamos viendo. Claro, y son muchas décadas de falsas enseñanzas, de falsas interpretaciones, de cantidad de ideas preconcebidas erróneas, que por ahí para el que lo ha estado mamando toda la vida, bueno, hay gente que lo puede ver claramente, pero son muy pocos, pero la mayoría les cuesta mucho dejar inclusive las falsas enseñanzas.
En cambio, Dios utiliza una persona de afuera, bueno, tendrá que arrastrar y pelear con otras cosas, pero a nivel bíblico no tiene tantos prejuicios falsos metidos. Y puede ver cosas con más frescura y con más claridad. Yo no se me ocurre pensar otra cosa, no es por un capricho de Dios que lo hago así, pero las cosas se están dando de esa manera. Entonces, yo lo digo especialmente para los adventistas, que bueno, es morderse el orgullo, tragarse el orgullo y aceptar esta realidad también. Sin duda, siempre es una ventaja nacer en el pueblo de Dios, pero a veces se puede transformar en una maldición. No tendría y no debe ser así, porque es una ventaja, es un privilegio, como lo era en los tiempos antiguos ser judío. Pero a veces, después termina pasando que los de afuera aceptan más que los de adentro. ¿Por qué? Pero bueno, las cosas vemos claramente que se están cumpliendo de esta manera. Y yo lo digo para los adventistas, es aceptar una verdad y seguir adelante porque es la salvación. Aquí es la salvación lo que estamos jugando. Y si esto ahora es así, pues es así. Y por algo, y quizás pensar y meditar por qué ha tenido y tiene que ser así. A ver, quiero recordar que hay una visión de Elena White, un sueño, no recuerdo, una visión que ella explica que ella ve como los estandartes de delante de la batalla. No sé si aquí alguien me lo recuerde y si no, me gustaría encontrarlo porque lo estuve buscando y no lo encontré. ¿Dónde lo leí? Que ella veía a todos en la batalla y que los de primera fila dejaban los estandartes y salían corriendo. Y entonces venía gente de fuera y eran los de la 11, la hora 11ª, creo recordar. Llegaban, le recogían los estandartes y seguían para adelante hasta la batalla, hasta el final de la batalla. Entonces, claro, es muy claro. O sea, es que ya el concepto ya de coger el estandarte con todo lo que hemos visto ya es que te descuadra, ¿no? Ya dices, ostras, es que es así. Si Elena White lo dice, la Biblia lo dice, pues ya está, tenemos dos, ¿no? Y luego creo que también tiene un cumplimiento muy fuerte con el tema de los judíos, ¿no? De los judíos en el tiempo del fin, ¿no? Extranjeros apacentarán vuestras ovejas. Yo creo que también es un mensaje claro de que van a venir gente de fuera a hablarles a los judíos y decirles, oye, esto es así. Que a lo mejor serán judíos de descendencia o tal, indirecta, vale, pero serán de fuera y serán extranjeros, ¿no? Y bueno, eso yo creo que es, vamos, es evidente, ¿no? La Biblia lo dice, Elena White lo dice y, bueno, hay que asumirlo. Y entiendo, la verdad es que lo entiendo, que seas adventista y que te han enseñado todo lo que te han enseñado, que si la iglesia remanente, la iglesia que lleva la verdad, ¿no? Y que te digan, no, es que, mira, van a venir de fuera y van a coger el estandarte y los van a tener que seguir, porque dicen los de primera fila, los otros tienen que seguir. Claro, ostras, pues... Sí, correcto. Sí, casual. Perdón, Laura. Adelante. No sé si es en el capítulo 5 o en el 6, que también está hablando, bueno, no sé si va a llegar ahora, que es del año agradable, ¿no? Está hablando del año, además. Y claro, cuando a un adventista se le ha enseñado que el día y la hora nadie sabe, pues eso es como darte, ¿no? Con la pared. ¿Mariano? ¿No? Bueno, y en el versículo 3, a mí me da curiosidad, ¿no? Dice, para ordenar a los que hacen duelo en Sion, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia. El tema de los árboles también, a mí me da curiosidad, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues, no sé si tenéis algo más que decir, si no, por mí, la escuela ya estaría. ¿Algún comentario más, hermanos? Veo que no. Bueno, pues si queremos finalizar con una oración, Josep. Quizás la pregunta para dialogar del viernes. Perdón. A ver. La primera pregunta del viernes para dialogar, bueno, aparte que el viernes hay un par de citas de Elena White, que no sé si... Pero dice, un pastor adventista del séptimo día declaró reflexivamente que el problema número 1 en su ministerio es la exclusividad de los miembros de la Iglesia.
que no quieren que otros se unan a ellos. ¿Cómo pueden los cristianos llevar el amor, la esperanza y las buenas nuevas del reino de Cristo a todo el mundo para que otros puedan tener la oportunidad de ser salvos antes de que llegue el fin, cuando ni siquiera quieren aceptar gente que hace todo lo posible por asistir a su iglesia? ¿Lo están diciendo en broma, en serio? ¿Lo están hablando de casos que les ha pasado realmente? Porque ¿cuánta gente del ministerio ha ido y no se les han querido hacer estudios bíblicos? ¿Lo dicen por ellos? ¿O por otros? Creo que se refiere a otros. Me imagino que serán otros. Y que... y es lo que estábamos hablando ahora del exclusivismo, ¿no? Eso es un mal endémico, creo, también de la Iglesia Adventista durante muchos años. Yo el poco tiempo que estuve, pues bueno, vi algo de esto. Pero está claro que tenemos que comprender también cuál es la verdadera Iglesia y la Iglesia militante y la triunfante. Y que evidentemente todos aquellos que quieran entrar en la Iglesia triunfante, todos aquellos que quieran escuchar, serán bienvenidos. Además, Ángel, el comentario este que tú haces tiene unos tintes ecuménicos tremendos, ¿no? Porque en definitiva es abrir las puertas a que entre cualquiera, ¿no? Ahí, como ellos saben que el mensaje que dan es un mensaje tibio, que ya están encandilados por las vestiduras blancas de la novia vaticana, está muy claro. Está muy claro que está en consonancia con el ecumenismo papal, ¿no? Este llamamiento que hacen a abrir las puertas y hacerlo notar como que es un defecto de no abrirnos, claro. Abramos para engañar, ¿no? O para no decir la verdad. Fecha, tercera Elías. Es una trampa perfecta. Realmente, quien no lo quiera ver. Sí, bueno, creo que estamos hablando toda la línea de las escuelas sabáticas, de las buenas obras y demás, y acabar con este comentario, pues sí, da que pensar al respecto de eso, ¿no? De a ver si nos ponemos a la altura de las buenas obras para que la gente sea bienvenida. Con lo que dice Mariano, es que queda, digamos, hay como una especie de confusión a qué exclusivismo se refiere. Es verdad que eso ha pasado en la iglesia adventista en el sentido de que, a ver, yo recuerdo mi primera experiencia en una iglesia adventista, de ir y estar, me he quedado, cuando terminó, me quedé más o menos 20 minutos, media hora, a ver si una persona me saludaba, nadie lo hizo, ¿no? Entonces, pero, claro, con lo que dice Mariano, ¿a qué se refiere el exclusivismo? Eso que es verdad que existe en la iglesia adventista, entonces se habla de algo que el adventista lo sabe, de que es muy común que en iglesias no se quiere ya que como un club cerrado que no venga nadie, o realmente habla del exclusivismo también para dar lugar al exclusivismo doctrinal. Porque en un sentido bueno, la iglesia adventista siempre ha sido muy exclusivista, aunque todo está abierta para todos, pero es en un sentido bueno. Pero también ha habido un sentido malo del exclusivismo que está en el adventismo. Claro, con todo lo que vienen diciendo, ¿qué es lo que realmente están queriendo decir? Vale, y la cita que decía Ángel, la primera ya la hemos leído, que es el deseado de todas las gentes. La segunda dice: el día de la venganza de Dios, el día de furor de su ira, vendrá. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? Los hombres han endurecido sus corazones contra el Espíritu de Dios, pero las saetas de la ira divina penetrarán donde los dardos de la convicción no pudieron. Muy pronto Dios se levantará para ocuparse del pecador, el falso pastor. ¿Protegerá al transgresor en aquel día? ¿Hallará excusa el que se unió a la multitud en la senda de desobediencia? ¿La popularidad o la riqueza harán inocente a alguien? Estas son las preguntas que los negligentes e indiferentes deberán meditar y responder. Esta cita es de Fe y Obras, página 43. Atentos, yo creo que aquí está diciendo algo que es importante, ¿eh? Dice: muy pronto Dios se levantará para ocuparse del pecador. ¿Recordamos un texto bíblico al respecto de levantarse? ¿Cuándo se levanta Dios? Cuando hace juicio, ¿no?
Cuando los reyes se levantaban para dar juicio. Sí, exacto, se levantaban, el Daniel 12, y se levantará, ¿no? Claro. Entonces, fíjate lo que dice, muy pronto Dios se levantará para ocuparse del pecador. Y tú dices, bueno, viene y ya está, ¿no? Pero no, dice, ¿el falso pastor protegerá al transgresor en aquel día? O sea, es una pregunta, si fuera solo la venida de Cristo tal cual, dices, bueno, ¿qué sentido tiene esta expresión, ¿no? Porque ahí ¿quién va a proteger a nadie? Viene, el fuego le precede y se acabó, ¿no? Pero dice, ¿el falso pastor protegerá al transgresor en aquel día? ¿Hallará excusa el que se unió a la multitud en la senda de la desobediencia? O sea, habrá un argumento y un contraargumento. O sea, ¿el falso pastor podrá proteger al transgresor en aquel día? Puede decirle, no, esto es así, esto es así. ¿Hallará excusa el que se unió a la multitud? O sea, no habrá manera de decir, oye, mira, esto que explican estas personas, o este mensaje, está mal por aquí, está mal por allá. No podrán. Si alguien tiene que salir, saldrá. Y si alguien se tiene que perder, se perderá. Y te está diciendo multitud, se unió a la multitud. O sea, realmente, volvemos a lo mismo, hay un pequeño remanente. Bueno, pues nada, si no tenemos nada más que decir, podemos dejarlo aquí. Josep, si vos fes l'oració. Vamos a orar pues para terminar la escuela sabática. Buen Dios, buen Padre que estás en el alto cielo, Señor, te damos gracias por el sábado, te damos gracias porque hemos podido meditar nuevamente en tu palabra. Señor, vemos aquí grandes verdades, verdades que ya Jesús mencionó en su ministerio y verdades que hoy tú estás presentando nuevamente a este mundo en estos días finales. Señor, te damos gracias porque tú nos has llamado a este ministerio. Tú nos has hecho herederos, Señor, de aquellos profetas de antaño que tenían que predicar esas buenas nuevas al pueblo. Si las cosas iban bien y hacían tu voluntad, todo sería bendición, pero si no lo hacían, sería maldición. Hoy, Señor, nosotros también somos como esos profetas que anunciamos que tú vas a venir, que tú vas a dar recompensa a aquellos que te han obedecido, que han hecho tu voluntad, pero que negarás la entrada a esa vida eterna a aquellos que han rechazado esas promesas. Señor, te ruego que nos ayudes para ser aptos, para ser capacitados para esa labor, para que en primer lugar en nosotros haya el deseo, Señor, de creer y cumplir todo esto y vivirlo en nuestras vidas. Y a la vez, Señor, comunicarlo a aquellos que creen que lo saben pero lo ignoran, y a aquellos que realmente lo ignoran y que tienen un corazón dispuesto a escuchar. Señor, que este ministerio, tal como hemos visto aquí en la escuela sabática, pueda llevar el evangelio a todo el mundo, y en especial a nuestros hermanos los judíos que se apartaron de ti ya desde antaño. Que, Señor, que esas buenas nuevas puedan hacer que, como decía Pablo, muchos de ellos se conviertan. Pero sobre todo también nos duele en el corazón, Señor, y ansiamos que nuestros hermanos en la fe, nuestros hermanos adventistas, puedan ver esta verdad antes de que sea demasiado tarde para ellos y puedan aceptarla. Señor, que tu Espíritu obre en cada corazón y que este mensaje final, Señor, pueda llegar a muchos, que muchos puedan, Señor, aceptarlo. Te ruego que nos ayudes pues a ser aptos, nos ayudes a ser humildes, nos ayudes a santificarnos para ese gran día en el cual tú vendrás a buscarnos. Señor, que ahora tu paz quede con nosotros y que nos prepares para la hora del sermón. En nombre de Jesús te lo queremos pedir. Amén. Amén.